Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el tiempo de entrevista en Canal 6 TI de Visión, pero hoy abrimos una nueva sección en este tiempo de entrevista sobre cooperativismo y economía social. Por eso nos acompaña Jonás González, responsable de la ONG Rayuela. Jonás, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. He dicho bien, cooperativismo y economía social. ¿Podrías contarnos en qué consistirá? Sí, bueno, este nuevo espacio dentro de este tiempo de entrevista? Sí, aquí lo que trataremos en este y otros programas es un poco... 10 programas en total. 10 programas. Trataremos de sensibilizar o de proyectar el cooperativismo, la economía social, como una vía de salida de la crisis económica. Es decir, está demostrado que durante la crisis económica las empresas de la economía social, ahora explicaremos qué son empresas de la economía social, han mantenido mejor el empleo, en algunos lugares han crecido y no han destruido empleo como la economía tradicional. Por lo tanto, está demostrado que es una herramienta muy interesante, muy práctica para mantener el empleo en situación de crisis económica, ¿no? Economía social. ¿En qué consiste este tipo de economía? La economía social es un tipo... La economía debería ser siempre social. Sí, ojalá esta economía fuera mayoritaria y no tuviéramos la necesidad de hacer programas como estos, de difundirla, de que la gente la conozca, ¿no? Pero bueno, de momento somos minoritarios. Yo creo que este programa va a ayudar porque vamos a tratar de trasladar experiencias positivas de economía social para que la gente lo conozca, porque sigue siendo, yo creo, que la gran desconocida en la sociedad, ¿no? Es decir, la economía social es un tipo de economía con valores, digámoslo así de manera muy general. Y se están perdiendo los valores en la economía. Es decir, exactamente, es decir, venimos de una etapa que algunos autores no dicen que es crisis económica, sino una crisis ética, de que muchas empresas quisieron ganar demasiado dinero en poco tiempo, donde mucha gente quiso comprar cosas con dinero que no tenían. Es decir, una época de crisis más de valores que realmente económica, ¿no? Entonces, parece que todo vale cuando se habla de competitividad y de productividad, ¿no? El todo vale. Exacto, ese es el problema, ¿no? Que las empresas, para poder ser competitivas, empiezan a rebajar costes laborales a cambio de rebajar calidad en el producto, de deteriorar condiciones laborales, y este tipo de empresas de la economía social tratan de salirse de esa dinámica de competir a la baja y sino competir con calidad, ¿no? Entonces, en la economía social un poco lo que se apuesta es porque las empresas sean propiedad de los trabajadores, que eso reparte mejor la riqueza, es decir, que todos sean propietarios, es decir, que la toma de decisiones sea asamblearia, sea democrática, es decir, no hay que reunirse para tomar todas las decisiones, pero sí las decisiones importantes de las empresas, que da igual el número de acciones que tengas, que una persona es igual a un voto, no pasa como una empresa tradicional, que un consejo de administración, si tiene tantas acciones, tiene mucha más capacidad de votación. Pues no, en este caso todo vale, cada persona, da igual el dinero que tenga, vale un voto, ¿no? Entonces, este tipo de empresas que parece muy utópica, no, ha demostrado que en la realidad genera empleo, que es capaz de mejorar el entorno en el que se ubica y es capaz de mejorar las condiciones laborales de las personas. Es decir, de hecho, la cooperativa más importante de España, que es Mondragón, el grupo cooperativo Mondragón, que son cerca de 80 y pico mil trabajadores, de la cual la mayoría son propietarios, es decir, es el quinto grupo industrial de España, es decir, marcas como Fagor, Orbea, Caja Laboral, es decir, todo eso son cooperativas, que es una de las fórmulas jurídicas más comunes de la economía social. Pues Mondragón, el municipio de Mondragón en el País Vasco es el municipio de toda Europa con menor desigualdad social entre los que más tienen y los que menos tienen. Es decir, pues eso es un dato a tener muy en cuenta. Exacto, es decir, es más igualitario que países muy igualitarios como puede ser Noruega, Suecia, Finlandia, es decir, que tienen unos impuestos muy igualitarios. Pues aquí incluso Mondragón es más igualitario debido al desarrollo que ha tenido el cooperativismo ahí, ¿no? De hecho, como anécdota diré que el presidente de Mondragón solamente, en sus estatutos han fijado que solamente puede cobrar 5 veces más, creo que 5 o 6 veces más que el que menos cobra, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo en el Banco Santander la relación es de 300-1, el presidente del Banco Santander cobra 300 veces más que el que menos cobra o mucho mayores en algunas otras entidades. Sabemos que vivimos momentos económicos muy complicados, no solamente en España, en Europa, en el mundo, una economía global que lo está pasando muy mal. Algunos identifican claramente a los culpables de esta situación económica, pero te pregunto, ¿es un buen momento para emprender? Sí, vamos a ver,
el empleo por cuenta ajena ahora está muy complicado, es decir, basta salir a la calle, sobre todo en Canarias, basta ver en los jóvenes un 56% de desempleo. El otro día vimos un programa en televisión donde 215 jóvenes diariamente dejaban el país en busca de oportunidades en otros países. Es decir, el empleo por cuenta ajena está difícil. Por lo tanto, es hora de mirar hacia el autoempleo, saber qué hacemos bien, es decir, analizarnos, ver las capacidades que tengamos y no solo individualmente, nosotros lo que apostamos por el emprendimiento colectivo, es decir, a veces nosotros no tenemos todas las capacidades y nos podemos juntar con algún compañero de trabajo, con quien sea, para hacer un emprendimiento colectivo, que son los típicos de la economía social, como decía antes, el cooperativismo, que necesita 3 personas mínimo para poder emprender. 3 personas mínimo. Sí, exacto. Las sociedades limitadas laborales, que necesitan 3 socios, de los cuales 2 tienen que ser trabajadores de la empresa. Es decir, apostamos por un emprendimiento colectivo y a veces la crisis puede ser también una oportunidad, nosotros lo vemos así, es decir, hay actividades, conocemos actividades que antes de la crisis no se daban o no se pensaban y ha agudizado un poco el ingenio sobre a todo la hora el ingenio de emprender. Y además los nuevos emprendedores, nuestra ONG Rayuela se dedica a promocionar mucho la emprendeduría, sobre todo en sectores de exclusión social. Hemos visto que los nuevos emprendedores, como ya emprenden en un contexto tan complicado, controlan mucho el gasto, es decir, no tienen los vicios adquiridos del emprendedor de la bonanza económica, que gastaba mucho más y que ahora no sabe un poco reconvertirse. No, estos emprendedores ya nacen en la dificultad, por lo tanto que casi que cualquier tiempo que venga será mejor para ellos. El perfil de esas personas emprendedoras y con qué tipo de ayudas podrían contar. Sí, nosotros desmitificamos ese papel de que la persona emprendedor o emprendedora tiene que ser un superhéroe. No, ni mucho menos. Es decir, las habilidades de la persona emprendedoras son aprendidas, es decir, no se nace con ellas, sino que se aprendan, ¿no? Y luego lo que hablaba antes, el emprendimiento colectivo. A veces un emprendedor no tiene por qué tener todas esas capacidades de liderazgo, responsabilidad, creatividad, sino que puede ser un liderazgo compartido entre 3 personas, entre 4, que se pongan de acuerdo para llevar a cabo un proyecto común, ¿no? Ahora mismo, debido a la situación... ¿Y ayudas para llevar debido a cabo a la situación de dificultad que hay bastantes ayudas al apoyo a la emprendeduría, ¿no? Primero hay que ver también qué tienen cada uno en su propiedad, es decir, no solamente económicamente, sino si tienes un camión, si tienes un salón o lo que sea. El otro día, en los servicios sociales que estamos trabajando, nos comentaba una usuaria de servicios sociales que ella quería buscar trabajo, no tenía, quería emprender y al final ella lo que tenía era una plancha y se dedicó a planchar a domicilio. Es decir, captó una necesidad que muchas familias por el trabajo no tienen tiempo para hacer labores domésticas, pues ella se dedicaba a ir a domicilio con una plancha y planchaba y así empezó a ganarse la vida. Por lo tanto, no pensemos en grandes inversiones, en grandes proyectos, sino en cosas pequeñitas, ¿no? Y respecto a las ayudas, sí que ahora mismo hay una estrategia de empleo y emprendeduría joven que un poco permite, yo qué sé, alguna de las ayudas, que la cuota de autónomo sea de 50 euros durante los primeros meses, que eso se ha extendido no solo a jóvenes, sino a todas las personas que emprenden tengan 50 euros. El Cabildo de Tenerife también tiene alguna ayuda para iniciativas empresariales de nueva creación que podrían acogerse las cooperativas, las sociedades laborales, de cerca de 7.000 a 10.000 euros por la constitución de la empresa. El Servicio Canario de Empleo tiene ayudas de hasta 7.000 euros por la incorporación de socios trabajadores a las cooperativas. Es decir, que hay una serie de mecanismos que pueden ayudar a emprender a las personas. Y también comento un dato muy anecdótico. Adelante, por favor. De la Universidad de La Laguna hizo una encuesta entre personas emprendedores y decían, antes de emprender, que la principal dificultad era la económica, ¿no? Ya una vez emprendían, le volvían a preguntar y la económica pasaba al 4.º lugar. Habían visto que un buen proyecto conseguía financiación, pero había otras que se habían adelantado, otras dificultades que eran como el acompañamiento, el saber un poco a quién dirigirse y todo eso pasaba a mayor dificultad. Por lo tanto, la económica no le tengamos miedo, sabemos que es difícil, pero no le tengamos miedo porque siempre hay alternativas. ¿La cooperativa puede ser una herramienta eficaz para ayudarnos a salir de esta situación económica? Hay informes en la Unión Europea que indican que sí, que puede ser una herramienta eficaz. No, yo iría más allá, yo no creo que pueda ser, sino el cooperativismo. Lo es, de hecho. La economía es la herramienta idónea para salir de la crisis. Es decir, un modelo de sector público que sabemos que está siendo atacado por las políticas que se están dando en la Unión Europea y que no va a valer en los próximos años por eso mismo.
un sector privado en crisis continuamente debido a intentar maximizar los beneficios sin tener en cuenta otros factores, pues está esta tercera vía, este tercer sector que es el idóneo para salir de la crisis económica, porque al margen de crear riqueza, la reparte, tiene en consideración el coste medioambiental de su actividad, cosa que no tiene la empresa tradicional, y también promociona el empleo entre los sectores más desfavorecidos, que son los que se están quedando totalmente fuera con la crisis económica y que la empresa tradicional no es capaz de asumir porque no puede. Entonces, empresas que pueden cerrar, Jonás, pero que de repente llega el cooperativismo como una solución inmediata y eficaz ante ese cierre. Sí, hay experiencias en todo el Estado español. Positivas. Muy positivas de empresas que van a cerrar, los trabajadores de conciencia deciden no perder el puesto de trabajo y tiran para adelante y asumen ellos la propiedad de la empresa. El propio Parlamento Europeo en un informe decía el otro día que esta vía de que los trabajadores asuman las cooperativas era muy interesante y que debía reforzarse económicamente por parte de las administraciones públicas. Es más, invitaba a todos los parlamentos nacionales de todos los países de la Unión Europea a que apoyaran este tipo de medidas, porque no olvidemos, las cooperativas son propiedad de los trabajadores y a veces, para no cerrar las empresas, ellos se reducen la jornada laboral, sí, dejan de obtener beneficios y sin embargo mantienen el empleo. Esto no está pasando en la empresa tradicional, sino cuando tiene pérdidas, pues echan a gente del mercado, la echan del trabajo para seguir manteniendo los beneficios. Esto no pasa en el cooperativismo. Por ejemplo, en Mondragón, de la que hablábamos antes, sí que todos renunciaron a una paga extra para que ningún cooperativista se quedara sin cobrar en el mes de diciembre del año pasado. Es decir, tienen mecanismos de solidaridad interna que inviables o impensables en otro tipo de empresas más tradicionales, ¿no? ¿Tú crees que los clientes valoran el hecho de que la cooperativa y la economía social son cuestiones a tener muy en cuenta en esta Europa del siglo XXI? ¿Apostarían de verdad los clientes por una cooperativa, por un mundo de cooperativas cuando hablamos de economía? Yo creo ese es el principal... Concienciar, ¿no? Sí, yo creo que los clientes, los consumidores, tenemos poder a la hora de comprar. Es decir, según donde compres puedes hacer que una empresa actúe de una determinada manera o de otra, ¿no? Actualmente, con la crisis, el principal factor... Vamos, esto yo no tengo ningún estudio, pero creo que el principal factor es el precio, es decir, donde más barato esté, la gente suele comprar. Pero hay que empezar a valorar de dónde viene ese producto, quién lo elaboró, en qué condiciones, qué huella ecológica tiene ese producto, porque a lo mejor lo trasladas desde otro continente hasta aquí y tiene una huella ecológica enorme. Es decir, hay un montón de variables que yo creo que los clientes debemos empezar a valorar y debemos empezar a apoyar, a comprar productos, a consumir aquellos productos que realmente estén hechos en condiciones justas, que la empresa que los venda tenga condiciones laborales justas, etcétera. Vamos a terminar y vamos a hablar de la economía canaria, recordando algunas cifras, Jonás, que son terroríficas. Tasa de paro del 35%, tasa de paro juvenil, tú lo has dicho, por encima del 56%, superamos la media española. Índices de pobreza realmente alarmantes. ¿Crees de verdad que la economía social puede ser la alternativa a esta situación que muchos califican de dramática en lo social y en lo económico cuando hablamos de nuestra comunidad autónoma? Sí. ¿La economía social es el camino? Rotundamente sí. Es decir, nosotros creemos, es decir, estamos apostando ciegamente por este modelo, porque en otros territorios, como decía antes, por ejemplo, el País Vasco, la Comunidad Valenciana o Andalucía, donde se ha desarrollado, los índices de desempleo son mucho menores. Por lo tanto, nosotros ahora mismo estamos con formación sobre emprendeduría y economía social en las escuelas taller para que los jóvenes se animen. En los institutos, en la universidad, estamos promoviendo este modelo porque es mucho más eficiente, sirve para mantener el empleo y sirve sobre todo para dar oportunidades a las personas. Creo que la economía social es una fuente de oportunidades que no podemos desperdiciar. ¿Se implanta también en Europa esta economía social? Sí. ¿Se habla cada vez más? ¿Se toman decisiones? Sí, exacto. El Parlamento Europeo, en el informe este que hablaba antes, sí, habla de la importancia de la economía social en toda Europa, cómo la economía social ha sido un referente en el mantenimiento del empleo durante la crisis económica, ¿no? Es decir, ahora, vamos, y también soy claro a la hora de decirlo, las empresas de economía social no son infalibles, es decir, hay algunas que fallan, pero como falla la empresa tradicional. Ahora mismo, por ejemplo, la gran seña de identidad
de Mondragón, que Fagor está pasando por problemas. Es decir, y a uno que lleva vendiendo este modelo ya me estaban esperando con los cuchillos. No, mira, Fagor, no sé qué y tal. Pero bueno, no pasa nada. Yo cuento una anécdota muy brevemente. Valdano decía del jugador Juanito, que juega en el Real Madrid, que todo lo que hizo mal Juanito cabe en un minuto y la gente le recuerda por ese minuto, ¿no? Pues con Mondragón pasa lo mismo, es decir, ahora parece que Mondragón, es decir, lo malo que ha hecho Mondragón, que es el caso de Fagor, cabe en un minuto y la gente quiere recordarla por este minuto. Mondragón tiene universidad propia, tiene innovación, investigación en todos los sectores en los que trabaja, tiene su caja laboral que financia a las propias cooperativas un interés por debajo del mercado. Es decir, tiene articulada una red de solidaridad interna enorme, patrocina caja laboral de baloncesto. El equipo de San Sebastián también está patrocinado por ellos. Es decir, tiene una política de solidaridad. Y nos quedamos con el dato negativo. Nos quedamos con el dato de que si despidió... Está pasando una mala época. Exactamente, pero que yo creo que la fórmula cooperativa ha posibilitado que no despida a trabajadores, que era lo más importante. Y en Canarias hay iniciativas interesantísimas, como puede ser el Colegio Echeide, que es la cooperativa de enseñanza más importante, creo que de todo el territorio español, con 3 colegios que lo gestionan ellos. Nos encontramos con Cooperativa La Candelaria, COFARTE, la cooperativa de farmacéuticos, es decir, numerosas iniciativas que demuestran que este modelo de economía con valores es fiable, es rentable en el mercado. Es decir, no es una utopía que viene a vender aquí esta ONG, que vengo a vender yo, sino que es algo rentable en el mercado laboral y claro está por las iniciativas que he comentado. Pues en este tiempo de entrevista, en Canal 6 TI de Visión, seguiremos hablando en las próximas semanas de cooperativismo y de economía social, gracias a los técnicos y sobre todo gracias a la apuesta que hace la ONG Rayuela, de la que tú eres responsable por esta casa, por Canal 6 TI de Visión. Jonás González, ¿algo más que añadir? No, agradecer y espero que esto sea una ventana que acerque el cooperativismo, que entre todos hagamos que este gran desconocido o esta gran desconocida de la economía social empiece a sonar y empiece a pegar fuerte en Canarias. Gracias de verdad y buenas noches. Un saludo. Recuerden ustedes, el próximo jueves en este tiempo de entrevista seguiremos hablando de economía social y de cooperativismo. Yo me despido, como siempre, naturalmente. Sean felices.